En la vida de cada persona hay encuentros que lo cambian todo. A veces, el destino presenta sorpresas tan inesperadas que es difícil creer en su realidad. Esta increíble historia comenzó en un pequeño pueblo perdido entre vastos campos y densos bosques. Aquí, lejos del bullicio de la ciudad, vivía un agricultor llamado Alejandro, un hombre cuya vida estaba inextricablemente ligada a la tierra y a la naturaleza. Cada mañana, Alejandro se despertaba antes del amanecer. Le gustaba esa hora de la madrugada, cuando el mundo parecía detenerse a la espera de un nuevo día. Al salir al porche de su pequeño pero acogedor hogar, respiraba profundamente el aire fresco, lleno de aromas de hierbas y flores silvestres. Su granja era pequeña, pero bien cuidada. Cada pedazo de tierra era utilizado con sabiduría y atención. Los vecinos respetaban a Alejandro por su dedicación y disposición para ayudar. Nunca decía que no si alguien necesitaba apoyo. Ayudaba a reparar techos después de fuertes vientos. Compartía semillas con los agricultores novatos. Ofrecía consejos prácticos sobre el cuidado de los animales. Los lugareños a menudo decían que él tenía un don especial: sentir la tierra y entender a los animales. La vida transcurría de manera pausada y tranquila. Por las mañanas, trabajaba en el campo. Durante el día, cuidaba de un pequeño rebaño de ovejas. Por la tarde, se ocupaba de las tareas del hogar y el jardín. En esta vida simple había belleza y armonía. A Alejandro le encantaba observar cómo cambiaban los colores del cielo al atardecer, cómo se mecían al viento las espigas de trigo, cómo corrían alegremente las nubes por el cielo. Parecía que ese estilo de vida habitual nunca cambiaría, pero en el fondo de su alma, Alejandro sentía una especie de inefable, como si en su vida faltara algo importante. A veces, sentado por la noche en el porche y contemplando las estrellas, experimentaba una leve tristeza. No tenía a nadie con quien compartir la alegría de la primera flor primaveral o la decepción de una cosecha fallida. Fiel a su labor, el agricultor estaba rodeado de cariño y respeto por parte de sus vecinos, pero no tenía un verdadero amigo que lo entendiera sin palabras. Él ni sospechaba que muy pronto el destino le depararía un regalo sorprendente. Un encuentro que cambiaría no solo su vida, sino también su concepción de lo que una verdadera amistad entre un ser humano y un animal puede lograr. El día en que todo cambió comenzó como de costumbre. La fría mañana se presentó fresca, una ligera neblina se extendía sobre los campos, y el aire olía a lluvia inminente. Alejandro decidió revisar el campo lejano, donde recientemente había sembrado trigo. Caminaba por el sendero habitual, mentalmente organizando el plan de trabajo del día, cuando de repente oyó un sonido extraño. Al principio pensó que se lo había imaginado, pero el sonido se repitió. Un leve gemido. Venía de algún lugar entre los espesos arbustos que crecían al borde del campo. Alejandro se detuvo, escuchando. El silencio de la mañana solo era interrumpido por el canto de los pájaros y aquel sonido misterioso, que ahora se hacía más claro. Con cuidado, el agricultor fue apartando las ramas para acercarse al origen del sonido. De repente, su mano se detuvo. A la sombra de los arbustos yacía un perro. Su pelaje estaba enredado y sucio. En su costado se veía una herida seca, y las costillas se marcaban a través de la piel. Pero lo que más sorprendió a Alejandro fueron los ojos del animal. Profundos, marrones, sorprendentemente expresivos. En ellos no había ni miedo ni agresión, solo cansancio y una sabiduría casi humana. El perro miraba al hombre sin apartar la vista, como evaluando sus intenciones. No intentó huir o esconderse, aunque evidentemente tenía la fuerza suficiente para hacerlo. En su lugar, levantó ligeramente la cabeza, continuando estudiando al extraño con atención. Esa mirada penetró a Alejandro en lo más profundo de su ser. Parecía que frente a él no había un animal vagabundo, sino un viejo y sabio amigo que había caído en problemas. amigo! Llamó en voz baja el agricultor, extendiendo lentamente la mano. El perro no se movió, solo su mirada se volvió aún más atenta. Alejandro sacó de su bolsa los restos del desayuno, un trozo de pan y un poco de queso. Con cuidado colocó la comida en el suelo y retrocedió unos pasos. El perro olfateó, pero permaneció inmóvil,
como si estuviera esperando algo. Sus miradas se encontraron de nuevo, y en ese momento Alejandro comprendió. No era un encuentro casual. Alejandro no podía dejar al perro en el bosque. Claramente necesitaba ayuda. Con cuidado, tratando de no hacer movimientos bruscos, se acercó al animal. El perro no se resistió cuando el agricultor lo levantó con delicadeza. Era más liviano de lo que parecía. Las últimas semanas habían sido difíciles para él. En el camino a casa, el perro yacía inmóvil. Solo sus ojos seguían atentamente cada paso de su salvador. En casa, Alejandro primero acomodó a su nuevo protegido en el granero, lejos de las corrientes de aire. Colocó una manta vieja pero limpia. Trajo un tazón con agua y un poco de carne cocida que sobró de la cena de la noche anterior. El perro no se lanzó sobre la comida, como se podría esperar de un animal hambriento. Primero, observó a su alrededor, olfateó, y solo después se acercó solemnemente al tazón. «No eres un simple vagabundo, ¿verdad?», murmuró el agricultor, observando el comportamiento inusual del perro. En respuesta, el perro levantó la cabeza y lo miró con tal comprensión que Alejandro sonrió involuntariamente. «Consideremos que vivirás aquí temporalmente, hasta que te recuperes», dijo, aunque en el fondo ya sabía que sería difícil separarse de este ser tan extraordinario. Los siguientes días fueron dedicados a cuidar del nuevo inquilino. Alejandro trató la herida en el costado del perro, lo peinó bien para desenredar su pelaje y lo alimentó. El perro resultó ser muy limpio, nunca ensuciaba en el granero y siempre esperaba a que lo sacaran afuera. Poco a poco, comenzó a adaptarse en la granja, pero no perdía su asombrosamente tranquila dignidad. «Necesito darte un nombre», dijo una tarde Alejandro, rascándole la oreja al perro. El perro inclinó la cabeza, como si estuviera prestando atención. «¿Qué tal, Diego? Creo que te queda bien». El perro parpadeó y movió ligeramente la cola, como si estuviera de acuerdo. Así fue como tuvo un nombre, y Alejandro ganó un nuevo amigo, aunque aún no sospechaba cuán inusual resultaría ser este perro. Los primeros signos de la extraordinaria inteligencia de Diego comenzaron a manifestarse ya en una semana. Alejandro notó que el perro no solo andaba por la granja, observaba atentamente todo lo que hacía su dueño. Cuando el agricultor trabajaba en el campo, Diego se sentaba cerca y con la cabeza inclinada seguía cada movimiento. Y al día siguiente intentaba repetir algunas acciones, tanto como le era posible a un perro. Una mañana, Alejandro dejó caer accidentalmente la pala. No había tenido tiempo de agacharse, cuando Diego ya había recogido la herramienta y se la entregó cuidadosamente a su dueño, sosteniéndola por la parte de madera del mango y no por la pala de metal. «¿Entiendes cómo sostener correctamente las herramientas?», se sorprendió el agricultor. El perro solo movió la cola y se sentó al lado, listo para nuevas observaciones. Día tras día, Diego sorprendía cada vez más. Aprendió rápidamente a distinguir todas las herramientas por sus nombres, aunque Alejandro no se lo había enseñado intencionalmente. Basta con decir, «trae el rastrillo» o «¿dónde está la regadera?», para que el perro encontrara correctamente el objeto solicitado. También comenzó a mostrar una asombrosa astucia en las tareas cotidianas. Si Alejandro olvidaba cerrar la puerta, Diego corría hacia ella y ladraba, llamando la atención de su dueño. Particularmente impresionó al agricultor un incidente con los plantones de tomate. Alejandro se estaba preparando para trasplantar las jóvenes plantas y dejó accidentalmente una caja de plántulas al sol. Diego comenzó a ladrar alarmado, y no se calmó hasta que su dueño trasladó la caja a la sombra. «¿Cómo supiste que las plantas no soportan el sol directo?», preguntó el agricultor asombrado. Diego solo lo miró con su mirada sabia, como si dijera, «¿No es obvio?». El perro se mostró indulgente con órdenes simples como «sentado» y «echado». Las cumplía perfectamente, pero con una expresión que parecía decir que eran cosas completamente elementales. Le interesaban más las tareas complejas que requerían ingenio. Alejandro cada vez más a menudo se encontraba hablando con Diego, como si fuera una persona, y parecía que el perro entendía cada palabra. Día tras día, Diego se mostraba cada vez más como un asistente indispensable en la granja.
Aprendió rápidamente a pastorear ovejas, haciéndolo con un método especial. En lugar de simplemente correr tras los animales que se desviaban, el perro parecía anticipar sus movimientos. Adoptaba una posición tal que las ovejas volvían al rebaño por sí solas, sin intentar huir. Ah, ¿estudiaste matemáticas o qué? Bromeaba Alejandro al ver cómo Diego trazaba rutas complicadas para encerrar a las ovejas en el corral. El perro solo miraba astutamente a su dueño, como si realmente tuviera algún conocimiento especial. Nunca mordía a las ovejas ni ladraba sin necesidad. Su mera presencia era suficiente para que el rebaño obedeciera. Particularmente sorprendente fue la capacidad de Diego para prever problemas. Una vez, comenzó a tirar persistentemente de la manga de Alejandro hacia el campo lejano. El agricultor, al principio sin entender, decidió seguir al perro. Resultó que había un agujero en la cerca por donde podían entrar animales salvajes. ¿Cómo te diste cuenta? Se maravilló Alejandro, pero Diego ya llevaba en su boca algunas ramas, ayudando a reparar la valla. En otra ocasión, el perro alertó sobre un incendio que comenzaba en el granero. La hierba se había encendido por una chispa que había caído accidentalmente. Diego dio la alarma mucho antes de que apareciera el humo, y gracias a esto se evitó un daño serio. También ayudaba en tareas más simples. Encontraba herramientas perdidas, reunía a las gallinas que se habían dispersado, e incluso aprendió a determinar la madurez de las frutas en el jardín, olfateando con cuidado y tocando con la nariz los frutos. Sabes, a veces creo que entiendes todo lo que sucede mejor que yo, decía Alejandro por las noches, cuando él y Diego descansaban en el porche después de un día de trabajo. En esos momentos, el perro apoyaba la cabeza en las piernas de su dueño y lo miraba con esos ojos inteligentes, en los que se leía tanto entendimiento, que el corazón del agricultor se llenaba de gratitud hacia el destino que le había brindado un amigo así. Pero la verdadera prueba de su amistad estaba por delante. Ese día, el cielo se cubrió de pesadas nubes de tormenta, y el viento aumentaba con cada hora. Alejandro sentía la aproximación de una feroz tormenta y se apuraba para terminar todas las tareas de la granja. Diego estaba inusualmente inquieto. Corría hacia su dueño de un lado a otro, como si lo estuviera apresurando. Cuando comenzó la lluvia, apenas lograron encerrar a las ovejas en el corral. El viento se intensificaba, convirtiéndose en un verdadero huracán. Relámpagos iluminaban el cielo oscurecido, y los truenos hacían temblar los cristales de las ventanas. De repente, una ráfaga de viento particularmente fuerte arrancó las puertas del corral. Las ovejas asustadas se dispersaron, a pesar de la lluvia torrencial y la oscuridad. Alejandro miraba con desesperación mientras su rebaño se desbandaba por todas partes. En ese clima, parecía imposible encontrar a todos los animales. Pero Diego ya estaba actuando. No se lanzó a perseguir a las ovejas sin pensar. En su lugar, el perro evaluó rápidamente la situación y comenzó a reunir al rebaño de manera metódica, dirigiéndolo hacia un viejo roble, donde el viento no era tan fuerte. El agricultor apenas podía seguir el ritmo de su compañero de cuatro patas. A pesar de la lluvia torrencial, relámpagos y truenos, Diego trabajaba con una asombrosa calma y precisión. Parecía anticipar cada movimiento, apareciendo justo donde se le necesitaba en ese momento. Poco a poco, todas las ovejas se agruparon bajo la protección del robusto árbol. Mientras Alejandro reparaba la puerta, Diego vigilaba incansablemente al rebaño, evitando que ninguna oveja se separara del grupo. Estaba empapado, pero no abandonó su puesto hasta que la última oveja estuvo a salvo en el corral. Solo cuando el trabajo terminó, el perro se permitió descansar, acurrucándose contra las piernas de su dueño. Sin ti no lo habría logrado, dijo Alejandro, secando el pelaje mojado de su amigo. No solo eres inteligente, eres sabio. Diego solo movió la cola cansadamente en respuesta, pero en sus ojos se podía ver una clara satisfacción por un trabajo bien hecho. La historia sobre las increíbles habilidades de Diego se propagó rápidamente por la zona. Al principio, los vecinos no creían en los relatos de Alejandro, pensando que eran exageraciones. Pero poco a poco, más y más personas se convertían en testigos de la asombrosa inteligencia del perro. Todos los que visitaban la granja no podían ocultar su asombro al ver trabajar a este perro inusual.
María, la dueña de la granja vecina, vio a Diego trabajando por primera vez cuando vino a pedirle a Alejandro semillas. En ese momento, el perro ayudaba a su dueño a clasificar manzanas. Separaba sin error los frutos maduros de los inmaduros, rodándolos cuidadosamente con el hocico en cestas distintas. ¡Santos cielos!, exclamó la mujer. Esta no es una perro, es un verdadero milagro. El viejo Pablo, el veterinario local, vino específicamente a ver a Diego después de escuchar los relatos de los aldeanos. Pasó todo el día en la granja observando al perro, y al final confesó que en sus 40 años de trabajo con animales no había visto nada igual. En sus ojos veo una mente casi humana, dijo Pablo sacudiendo la cabeza. Los niños de las casas vecinas a menudo corrían a ver al inteligente perro. Diego los trataba con una paciencia sorprendente. Nunca gruñía, les permitía acariciarlo e incluso a veces les mostraba trucos simples. Pero lo hacía con tal dignidad, como si no fuera un artista de circo, sino un maestro que demostraba condescendientemente verdades simples a sus alumnos. Alejandro mostraba con orgullo lo que había aprendido su fiel amigo. Cómo Diego distingue las herramientas por su nombre, cómo ayuda en trabajos complejos, cómo anticipa el clima mejor que cualquier meteorólogo. La gente movía la cabeza, sorprendida y admirada. Algunos incluso ofrecían comprar al extraordinario perro, pero Alejandro ni quería escuchar sobre la venta. Diego no es una cosa, decía. Es mi amigo, y los amigos no se venden. Con el tiempo, la granja de Alejandro se convirtió en una atracción local. La gente venía de aldeas cercanas para ver al perro del que se contaban tantas historias sorprendentes. Pasaba el tiempo, y Alejandro y Diego se volvieron verdaderamente inseparables. Cada nuevo día les traía nuevos descubrimientos e impresiones. El perro seguía sorprendiendo a su dueño, mostrando cada vez más facetas de su inusual inteligencia. Aprendió a anticipar no solo el clima, sino también muchas otras cosas, desde el estado de ánimo de su dueño hasta problemas potenciales en la granja. Un día, mientras Alejandro estaba sentado en el porche observando a Diego organizar la caminata nocturna de las ovejas, pensó en cómo había cambiado su vida con la llegada de este asombroso ser. Antes pensaba que le bastaría con una simple vida de pueblo, trabajando en el campo y teniendo encuentros esporádicos con los vecinos. Ahora, cada día se había convertido en una emocionante aventura. Diego no solo ayudaba en la granja, parecía abrirle a Alejandro una nueva perspectiva sobre las cosas familiares. Juntos exploraron los campos y bosques cercanos, encontrando lugares sorprendentes de cuya existencia el agricultor ni siquiera sospechaba. El perro le mostraba los caminos de los animales salvajes, le enseñaba a distinguir hierbas útiles, le ayudaba a encontrar lugares para setas y claros de frutos. «¿Sabes, amigo?», dijo un día Alejandro, rascándole la oreja a Diego. «A veces creo que no fui yo quien te salvó en el bosque, sino tú a mí. Me salvaste de la soledad, del aburrimiento, de esa vacuidad que ni siquiera me daba cuenta que existía». Diego se acurrucó contra su dueño y suspiró suavemente, como si dijera: «Lo sé, por eso te elegí». Nadie supo jamás de dónde provenía este perro extraordinario, ni qué secreto guardaba. Pero para Alejandro, eso ya no tenía importancia. Lo único que importaba era que el destino los había unido, regalando a ambos un verdadero amigo. Y ante ellos aguardaban muchas más aventuras y descubrimientos, ya que la verdadera amistad no conoce límites y constantemente revela nuevos horizontes. Amigos, gracias por ver esta increíble historia sobre la verdadera amistad entre un hombre y su extraordinario amigo de 4 patas. Si les gustó este video, suscríbanse al canal. Aún quedan muchas historias interesantes por delante. Denle me gusta y compartan el video con sus amigos, ya que estas historias sobre bondad, lealtad y verdadera amistad hacen de nuestro mundo un poco mejor.